El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos les contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Pues bastaría, queridos hermanos, que nos quedáramos con el acontecimiento de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Eso bastaría para que esta noche, al celebrar la Santa Misa, contempláramos la gloria de Dios, contempláramos el amor de Dios, contempláramos el poder de Dios, como de 5 panes y algunos pescados Jesús le dio de comer a una muchedumbre. Eso bastaría para que nos quedáramos nosotros en una contemplación de uno de los acontecimientos que realizó nuestro Señor Jesucristo y que le han dado mucha fama y que incluso ha sido representado a través del arte. Pero recuerden, hermanos, que toda la palabra de Dios está viva. Toda la palabra de Dios es eficaz. Y no nos podemos dejar eclipsar por un hecho en particular, dejando al margen otros detalles tan hermosos y otras enseñanzas que también brotan de la palabra de Dios. Como les digo, bastaría este acontecimiento para hacer un ejercicio de contemplación, pero la palabra de Dios siempre va más allá, ¿va? La palabra siempre va más allá. Y ahora podemos fijarnos en otras enseñanzas que son muy oportunas para el tiempo que estamos viviendo. Me fijo, en primer lugar, queridos hermanos, en el hecho de que el Evangelio nos da una idea de cómo está el corazón de Jesús. En ese momento, antes de multiplicar los panes, antes incluso de sanar a los enfermos, porque se trató de otra jornada de entrega, de servicio a los más necesitados,
cómo estaba el corazón de Cristo. Uno lo puede intuir, uno lo puede imaginar, porque el Evangelio dice que a Jesús apenas le habían comunicado acerca del asesinato de Juan el Bautista. Eso explica, queridos hermanos, que Jesús se quisiera apartar, ¿va? Dice el Evangelio, Jesús quería estar en un lugar solitario, porque él acostumbraba siempre a buscar al Padre, ¿va? Siempre Jesús acostumbraba a buscar al Padre. Jesús hacía oración y buscaba al Padre, no cuando tenía problemas, sino que era habitual en su vida. La oración para Jesucristo no era una salida de emergencia, como regularmente nos pasa a nosotros, sino que la oración de Jesucristo era su forma de ser, su forma de vivir. Él no concebía un día sin oración. Él no concebía su vida sin oración. La oración era sumamente necesaria para nuestro Señor Jesucristo, y más en una condición como esta. Porque cuando nos asesinan, como pasa lamentablemente y sigue pasando lamentablemente en estos tiempos, cuando nos asesinan a los amigos, a los seres queridos, queda devastado nuestro corazón. Quedamos, así nos sentimos, hermanos, en la orfandad. Y cómo necesita uno en esos momentos el equilibrio, la fortaleza y la templanza que únicamente la puede dar la fe. Y uno se imagina a Jesucristo así, ¿va? Devastado por una noticia tan terrible, ¿va? Un hombre bueno, un hombre que se había dedicado a tocar el corazón de tanta gente, ¿va? Un hombre que tenía una palabra de Dios en sus labios, un hombre que no le había hecho daño a nadie, como tantos hermanos que hoy asesinan, ¿va? Un hombre así había sido asesinado por el rey Herodes. Jesús lo primero que piensa, queridos hermanos, es en la oración, ¿va? Porque ahí viene otra enseñanza, ¿va? Cuando uno pase por situaciones difíciles, ¿va? Hermanos, jamás hay que agarrarse de la fuente del mal. Uno jamás tiene que agarrarse de la fuente del mal, porque si uno se agarra de la fuente del mal, se hace uno tan perverso como las otras personas. Se hace uno tan malvado como aquel que te ataca. Se hace uno tan pecador como aquel que quiere tu ruina. Uno nunca se tiene que agarrar de la fuente del mal. Y cuando pasan hechos desafortunados, ¿va? Cuando tenemos que enfrentar los problemas y las injusticias de esta vida, hay que apartarse, ¿va? Hay que apartarse, ¿va? Como hace Jesús, porque si no, nos jala también a nosotros el mal, y estamos pensando en el desquite, estamos pensando en la venganza, o nos dejamos gobernar por la tristeza y la depresión. Apartarse, ¿va? Y ponernos a pensar que nosotros como cristianos, en una situación así, cuando nos sentimos rebasados, ¿va? Cuando enfrentamos situaciones que son más grandes que nuestras fuerzas, tenemos que pensar, hermanos, que en una situación así uno necesita platicar con Dios. Platicar con Dios, ¿va? Antes de maldecir, ¿va? Antes de que nosotros reneguemos de la vida, ¿va? Antes que insultemos a los demás, siempre hay que pensar, esto Dios lo tiene que saber. Esto Dios lo tiene que saber de mis propios labios, ¿va? Yo necesito compartirlo con Dios. Es una prueba, es una situación más grande en este momento de mi vida, más grande de lo que yo puedo cargar. Yo se lo necesito decir a Dios, ¿va? Y ahí está la enseñanza de Jesús, hermanos, ¿va? Para que en esas situaciones tan duras que vamos pasando en la vida, nunca dudemos, ¿va? Lo primero es ir a decírselo a Dios, ir a estar en la presencia de Dios. Por medio de la oración, sacar toda nuestra tristeza, nuestra rabia, nuestra frustración, lo que esté pasando en la vida, ¿va? Porque siempre la palabra de Dios, siempre la presencia de Dios, hermanos, cambia hasta el dolor más profundo. Decía uno de los grandes escritores católicos, ¿cómo cambian mis ideas cuando las rezo? ¿Va? ¿Cómo cambian mis ideas? ¿Va?
A veces tiene uno ideas de desquite, ideas de venganza, ideas de maldad, ideas de odio, ¿va? Uno se queda ensimismado en esas ideas, pensamos que es lo propio, que es lo legítimo, ¿va? Pero cuando uno reza esas ideas, ¿cómo cambian esas ideas? ¿Va? Cómo Dios nos purifica, ¿va? De ideas negativas, de ideas destructivas, ¿va? De ideas que no nos van a llevar a nada bueno. Y por eso así lo decía, ¿va? George Bernanos, este gran escritor católico, cómo cambian mis ideas cuando las rezo, ¿va? Y eso nos hace falta, ¿va? Presentarle al Señor nuestra situación, nuestro dolor, nuestras ideas, para que en la oración seamos purificados, seamos iluminados, y en la oración obtengamos ese alivio, esa sanación que tanto se necesita para los momentos difíciles como los que también nuestro Señor Jesucristo tuvo que enfrentar. Junto con esta enseñanza, queridos hermanos, viene otra insistencia muy importante, ¿va? Eso también a nosotros nos pasa, y especialmente en este tiempo de pandemia, ¿va? Uno va buscando un rincón, ¿va? Uno quisiera descansar, ¿va? Uno quisiera apartarse de esta vorágine de problemas que estamos enfrentando, y a medio camino nos encontramos con otros problemas. Uno a veces quisiera descansar, ¿va? Y sacar fuerzas en medio de esa adversidad, y a medio camino resulta que nos enteramos de esto, nos enteramos de esto otro, ¿va? Que ya se enfermaron nuestros familiares, nuestros conocidos, que han muerto esas personas de manera imprevista, y tantas otras preocupaciones que se van acumulando en este tiempo de pandemia, ¿va? Quiere uno apenas recurrir a Dios, ¿verdad? Y estar en la privacidad con Dios a través de la oración, y a medio camino vienen otras preocupaciones, ¿verdad? Y eso le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Quería estar apartado como Él acostumbraba, quería estar en un lugar solitario, quería abrirle su corazón a Dios y presentarle su aflicción por la muerte trágica de su primo, y resulta que la gente lo anda buscando, ¿verdad? Que la gente lo anda buscando. Y viene, hermanos, esa segunda enseñanza, ¿va? La primera, la oración, y la segunda, la compasión. Dice el Evangelio que Jesús tuvo compasión, ¿va? Sabía de su dolor, ¿va? Sabía de su tristeza, pero fue más grande su compasión. Sintió compasión por toda esa gente que estaba hambrienta y necesitada de Dios. Primero la oración, en segundo lugar la compasión. Vean, hermanos, cómo el acontecimiento glorioso de la multiplicación de los panes no puede eclipsar nuestra mirada, porque van saliendo estas enseñanzas tan hermosas, la oración y la compasión. Lo que nos permite darnos cuenta, ¿va? Que cuando nosotros actuamos con un corazón grande, así como Jesús, ¿va? Cuando nosotros entregamos todo, así como Jesús, ¿va? Y privilegiamos en este caso más las necesidades de los demás que las propias, se ponen las condiciones para que haya un milagro, ¿va? Solamente así se ponen las condiciones para que haya un milagro, ¿va? Jesús busca a Dios en la oración, hace a un lado, por lo menos en ese momento, la tristeza que siente por el asesinato de Juan el Bautista, se compadece, es decir, no siente lástima, sino que hace suyo los padecimientos de los demás. Ese es el misterio de la compasión, ¿va? No solamente decir pobrecitos, ¿va? No solamente sentir lástima de lo que otros están pasando, sino sentir como propias las angustias, los dolores, las necesidades de los demás. Y así, hermanos, se ponen las condiciones. Cuando se actúa con este corazón grande como Jesucristo, se ponen las condiciones para que venga el milagro. Un milagro, por cierto, que comienza antes de la multiplicación de los panes, ¿eh? Un milagro que comienza cuando Jesús insiste a sus discípulos y comparte a sus discípulos la misma preocupación. El milagro no es únicamente que Jesucristo de manera sensacionalista hubiera multiplicado los panes, sino que el milagro es
pasarles también la preocupación a los discípulos que solamente habían pensado en que se despachara a la gente. Despáchalos, que cada quien se las arregle como pueda. Sino que Jesucristo les dice, va, y esa es la enseñanza que llega hasta nuestros días: denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Uno le podría decir al Señor, pero ¿cómo voy a aliviar esas necesidades si yo también tengo necesidades? ¿Verdad? ¿Cómo voy a remediar esas penas si yo también tengo mis propias penas? ¿Verdad? ¿Cómo voy a fortalecer a esos que están tristes si yo también tengo mis tristezas? ¿Verdad? Pero ahí está el mandato de Jesús: poner las condiciones para que surja un milagro. Denles ustedes de comer. Como en ese tiempo, ¿verdad? Todos estamos necesitados, ¿verdad? Todos estamos muy limitados, ¿verdad? Todos también estamos marcados por el sufrimiento y la tristeza, pero Jesús nos dice, y así nos invita a poner las condiciones para que vengan los milagros: denles ustedes de comer. Así que, hermanos, recibamos esas enseñanzas, ¿verdad? Juntamente con el ejercicio de contemplación que hacemos de el milagro de la multiplicación de los panes. Y pidámosle al Señor que podamos guardar en nuestro corazón esos pasos que ahora nos ofrece el Evangelio, ¿va? Para que en medio de la adversidad siempre lo primero sea buscar a Dios, platicarle a Dios, ¿va? Compartirle a Dios lo que nos está pasando, ¿va? Que el Señor nos conceda ser compasivos como Jesús, y especialmente en esos tiempos de tantas necesidades y de tanto sufrimiento, ¿va? Que venga a nuestro corazón en este tiempo difícil esa compasión que sintió nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Para que poniéndose esas condiciones y teniendo mucha fe, Dios actúe el milagro que tanto necesitamos.